a todas y a todos. Ante todo les quiero dar las gracias por sumarse a estos encuentros, que esperamos que sean muy fructíferos para toda la comunidad astronómica de Argentina y de Brasil. El objetivo principal de estos encuentros es empezar a pensar llama como una realidad bastante cercana, y entonces pensamos que es bueno que las comunidades empiecen a juntar, a pensar qué vamos a poder hacer con llama, a tener encuentros donde podamos también hablar sobre las novedades que vayan surgiendo del proyecto, a generar vínculos, interacciones entre los distintos grupos y las distintas comunidades, ¿no? Que este sea un espacio de información, de discusión, de interacción, sobre todo de interacción. Como ya dijimos en el email, los encuentros van a ser mensuales, en el primer viernes de cada mes por la mañana. La idea es que haya 3 charlas invitadas, la primera de 40 minutos y 2 de 20, y la primera está orientada o pensada para hablar temas específicos del proyecto de llama, de las cosas que vayan surgiendo y que queramos también difundir. Y las otras 2 están pensadas hacia la parte científica, los proyectos científicos que podremos hacer con llama, con la idea también de pensar posibles usos con la antena. Esperamos que este ciclo de seminarios sea el punto de partida para muchos proyectos y colaboraciones. Les doy las gracias en particular a los 3 que aceptaron empezar hoy con el ciclo. La primera presentación de hoy está a cargo del doctor Félix Mirabel, que creo que ya todos conocemos bien. Félix es doctor en astronomía de la Universidad Nacional de La Plata, es también profesor de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente es investigador superior del CONICET, trabaja en el IAFE. Su tema de investigación es la formación estelar inducida por jets relativistas de agujeros negros, y su historial, tanto académico como de gestión, es enorme, ¿no? Dentro de sus trabajos científicos, él ha sido el protagonista principal en los descubrimientos de 3 tipos de objetos: los microcuásares, las galaxias infrarrojas ultraluminosas y las galaxias enanas de marea. Y en la parte de gestión fue representante y director de la Oficina de Ciencias en Chile de la ESO. También fue director de investigaciones científicas en la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas en Francia. Y con respecto a llama, fue nada menos que su propulsor inicial, y por eso es que hoy lo invitamos a que nos cuente en este primer encuentro, para dar inicio a esto, sobre el origen del proyecto llama. Así que bueno, Félix, todo tuyo, y gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Bueno, es un placer para mí presentarles el origen de este proyecto llama, donde, bueno, voy a contar también unas pocas experiencias a nivel personal, porque se me ocurrió este proyecto a partir de observaciones que yo realizaba en las longitudes de ondas centimétricas con las facilidades del National Radio Astronomy Observatory en Estados Unidos, en particular el VLA, y en particular con la antena de Arecibo, que lamentablemente ha colapsado hace algunos meses. Ahora, en el año 1982 me llamó la atención un tipo de galaxias que eran muy luminosas en radioondas centimétricas, pero esa emisión en radioondas centimétricas era extendida sobre varios kiloparsecs, hasta 10 kiloparsecs de diámetro en los discos de esta galaxia,
y no provenía, como en el caso de los núcleos activos de galaxias, de una región muy compacta en el centro dinámico de las galaxias. Y decidí hacer un estudio con la antena de Arecibo en la línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico, y también busqué absorción del radical de oxidril, que en la línea de 18 centímetros. Y los resultados fueron sorprendentes. Los espectros en hidrógeno atómico eran muy irregulares, con absorciones enormes por todo el espectro. Y también descubrimos con Willem Ban los megamasters en la línea de 18 centímetros del oxidril. Una de las cuestiones que me planteé en ese momento fue cuál es el origen de esa emisión, y evidentemente una emisión extendida por sobre todo el disco de estas galaxias, tan intensa, debía deberse a brotes de formación estelar masivo, con las consecuentes explosiones de supernovas que producen radioondas. Y se me ocurrió entonces proponer, enviar una propuesta para la utilización de la antena de 12 metros del National Radio Astronomy Observatory cerca de Tucson, en Arizona. Esta propuesta, el objetivo de esta propuesta fue el de determinar el contenido de gas molecular en estas galaxias, que es evidentemente el combustible a partir del cual se forman las estrellas, y las estrellas masivas explotan luego como supernovas. Bueno, esta propuesta fue aprobada por todo el tiempo, aproximadamente una semana entera de observaciones, y mi problema era que yo tenía buena experiencia en observaciones centimétricas, pero no en observaciones milimétricas, lo cual requiere procedimientos diferentes de calibración, apuntado, etc., a los requerimientos de observaciones en ondas centimétricas. Bueno, la propuesta fue aprobada y por suerte yo no tenía ningún colaborador. Contacté a un potencial colaborador de NRAO, con el cual había trabajado en los másters de oxidril, pero no se mostró muy interesado. Y entonces, en un simposio de la Unión Astronómica Internacional en Holanda, sobre la Vía Láctea, escucho una exposición invitada de Dave Sanders sobre el desarrollo o el descubrimiento de regiones de formación estelar muy masivas en el disco de la galaxia. Como ustedes saben, en los últimos años de la década del 70 y el comienzo de la década del 80, toda la astronomía milimétrica tenía como objetivo el disco de nuestra galaxia, esencialmente. Las detecciones a nivel extragaláctico habían sido solamente Andrómeda, Messier 81 y nada más. Y entonces, volviendo hacia Estados Unidos, hacia Arecibo, Puerto Rico, de ese congreso en Holanda,
veo en la sala de embarque del avión para volver a Estados Unidos, justamente a Dave Sanders. Y yo estaba un poco nervioso porque ya me habían dado cuándo tenía que hacer las observaciones, después de un trabajo de cambio de toda la superficie de esta antena de 12 metros, y me acerco a él y le comento que hay un proyecto que quizás a él podría interesarle, y si quería hablar en el vuelo transatlántico sobre este proyecto. Me dijo que sí, entonces cambiamos los asientos, nos pusimos juntos en este vuelo transatlántico, y le expliqué en qué consistía el proyecto para el cual yo ya tenía el tiempo asignado, el cual Dave Sanders no sabía nada prácticamente de astronomía extragaláctica. Era muy buen observador en ondas milimétricas, tenía experiencia con la antena de Massachusetts, etcétera, que había recién comenzado, pero toda su experiencia era en astronomía galáctica. Por el contrario, yo tenía experiencia también en astronomía extragaláctica, y sabía que en los observatorios, usualmente, como había hecho proyectos de búsqueda de hidrógeno atómico en protocúmulos de galaxias en Arecibo y también en NRAO, sabía que en los observatorios radioastronómicos, y en particular en estas antenas milimétricas, se usa en general directamente la definición de redshift, de corrimiento al rojo óptica. Y yo sabía que hay que tener cuidado cuando se utilizan los sistemas de cómputo para sintonizar la frecuencia del cielo con el receptor, qué definición de corrimiento al rojo se utiliza. Entonces con Dave comenzamos a hacer las observaciones. Dave me dice, bueno, vamos a meter las velocidades radiales de las galaxias de tu muestra que vos querés observar. Y yo le dije, no, yo voy a calcular la frecuencia del cielo y pongo velocidad cero. Y detectamos todas las galaxias en unos pocos minutos, estas galaxias que yo había supuesto que debían tener mucho gas molecular. Cuando termino de escribir el primer borrador para enviar a publicar, Dave me llama por teléfono y me dice, Félix, no solo tenemos ahora que incorporar los resultados a los que yo tengo acceso. Acababa de tener un postdoc en Caltech. Yo tengo acceso a los datos de IRAS, el primer satélite que hizo un relevamiento de todo el cielo en el infrarrojo. Y estas galaxias son ultraluminosas en el infrarrojo, o sea que radian 10 a la 12 luminosidades solares en el infrarrojo como los cuasares. Bueno, entonces cambiamos, Dave incorporó toda la información del satélite y salió esta primera publicación con el descubrimiento del contenido de gas molecular en las galaxias ultraluminosas, y, digamos, abrió el camino a, yo diría, este trabajo a los estudios a altos redshifts, o sea, más allá de 1000 o 2000 kilómetros por segundo, del universo en líneas de emisión o absorción con redshifts mayores que 2000 kilómetros por segundo. Bueno, esa fue mi primera experiencia de observaciones milimétricas. Luego hicimos el relevamiento de todas estas galaxias en el hemisferio norte,
con el telescopio de NRAO que señalo aquí. No sé si ven mi mouse. Sí, Félix, se ve bien. Sí, Sí, perfecto. Perdón, ahí. Perdón, estos son llamados que tengo de la cárcel, no sé por qué. Sí, sí, me han advertido que son llamados de la cárcel, por una parte y por otra parte del intendente de la ciudad de Buenos Aires también, que hace tantos, o sea, son los dos tipos de llamados continuos que tengo, perdón. No pasa nada. En el hemisferio norte hicimos el relevamiento de todas estas galaxias con el telescopio de NRAO en Arizona, y yo hice el relevamiento de todas estas galaxias en el CES, que fue el primer telescopio de 15 metros milimétrico instalado en La Silla, que fue una iniciativa de los suecos con el Observatorio Europeo. Y detectamos todas las galaxias en el hemisferio sur. Aquí ustedes pueden ver APEX, que ya, fíjense los años, o sea, esto fue en el 85, APEX, que fue el telescopio que comenzó a operar en el 2005 en Chajnantor, como Pathfinder de ALMA. Fue un telescopio que cuando yo cumplí funciones en la ESO, tuvo más sobresubscripción que las unidades del VLT, lo cual me indicó que había una presión muy grande de la comunidad internacional para la instalación de facilidades submilimétricas en el hemisferio sur. Y aquí a la derecha ustedes pueden ver el telescopio de Itapetinga en Brasil, donde, bueno, Zulema, Jacques Lepin tenían ya experiencia de observación en frecuencias relativamente altas, hasta 15 gigahertz. Bueno, después de estas, a partir del año 84, realizo una primer búsqueda para un proyecto. Comienzan a desarrollarse proyectos en Europa, en Estados Unidos y en Japón, para instalar configuraciones de radiotelescopios en el hemisferio sur y también en el hemisferio norte. En el hemisferio sur en particular, Europa, bajo el liderazgo de IRAM, que es una institución franco-alemana española, se desarrolla un proyecto que se llamaba The Large Submillimeter Array, consistente en un conjunto de 50 antenas de 16 metros de diámetro, que iban a trabajar hasta 350 gigahertz, obteniendo una resolución, o sea, estas antenas tenían que estar distribuidas en una planicie a alturas para llegar a estas frecuencias, en una planicie entre 3.500 y 4.000 metros. La superficie colectora de este proyecto eran 1.000 metros cuadrados. Entonces, a mí se me ocurre tratar de atraer este proyecto, que estaba todavía en un proceso muy embriónico, a la Argentina. Y en la década del 80,
por conexiones familiares y luego amigos de amigos, tengo acceso al gobernador de Salta y voy por una iniciativa puramente personal, o sea, no contacté a nadie, no hablé con nadie, y porque en mi opinión la astronomía observacional argentina tenía grandes oportunidades en, en la región de Salta, Jujuy y el norte de Catamarca. Bueno, hablo con el gobernador. La idea era tratar de desarrollar algo que no compite con las condiciones que tiene Chile para el desarrollo, extraordinarias, que tiene Chile para el desarrollo de la astronomía óptica e infrarroja. O sea, había que pensar en otra cosa y esa área era justamente la astronomía milimétrica y submilimétrica, que requiere alturas muy grandes, por arriba de 3.500 metros, en atmósferas con muy bajo contenido de vapor de agua y también de oxígeno, o sea que fuera muy alta. Bueno, este proyecto, o sea, el gobernador me puso a mi disposición una camioneta 4x4, por supuesto con un conductor experimentado en la Puna, y también un geólogo que conocía muy bien la Puna, porque como ustedes saben es una región de explotación minera, que me acompañó durante los 10 días, creo, no recuerdo bien, o 10 días o 14 días de exploración. Como para el Lorrey, esta configuración se necesitaba una planicie lo más alta posible. Bueno, la primera aproximación fue, dije, bueno, vamos a buscar a través de la vía de tren, del tren de las nubes, que por supuesto, como iba de Salta hasta Antofagasta en el Pacífico, seguramente la vía de tren había sido construida a lo largo de las zonas más planas de la Puna. Y fue así que yo encontré varios lugares, entre ellos Tolar Grande, que yo prioricé. Como ustedes ven, Tolar Grande está entre 3.500, olvidé, y 4.000 metros. De altura ustedes pueden ver que es una planicie, es muy plano. Y Tolar Grande está en la base de Macón, donde bueno, la Universidad de Córdoba está instalando telescopios, y en aquel, después más tarde, se instaló un TIPER. Este es un instrumento que fue instalado por el IAR, que mide las características de la atmósfera, como ser humedad, etc. Y se vio que las condiciones, el resultado es que las condiciones en Macón son muy buenas. Ahora, yo envío el informe a este instituto en Grenoble, y bueno, como lugar potencial envié es un informe de unas 10 páginas sobre los diferentes lugares posibles para aquel proyecto europeo. Ahora, lamentablemente, en la década de los años 90, por razones políticas y científicas, pero yo diría más que nada políticas, el proyecto europeo LSA se une al proyecto americano en Chajnantor,
en Chile, que consistía en antenas de menor tamaño, y el proyecto japonés LMA, que estaba destinado originariamente para Hawái. Los japoneses deciden unirse a el proyecto ALMA, ¿no?, que fusiona los tres grandes proyectos. Y entre el año 2004 y 2009, cuando yo soy representante y director de la Oficina de Ciencias en eso, donde estoy a cargo, una de mis responsabilidades, yo tenía 3 oficinas ahí, lo que hicieron fue concentrar en una sola persona 3 puestos diferentes y ahorrar dinero, ¿no?, en el puesto del responsable en Chile de las operaciones del Observatorio Europeo del Sur. Y una de mis responsabilidades fue hacerme cargo, en colaboración con los americanos, del 50% del desarrollo del sitio para ALMA en Chajnantor. De lo que yo estuve ocupado... ¿Aló? De lo que estuve ocupado fue esencialmente de las relaciones con el gobierno de Chile, con el gobierno regional, con la intendenta de San Pedro de Atacama, con las comunidades regionales, el problema del impacto sobre el medio ambiente del desarrollo de este proyecto y otras muchas cosas, ¿no? ALMA, como ustedes saben, es un proyecto que que consiste en 66 antenas distribuidas en un área de un radio aproximadamente de 14 kilómetros. Y el Event Horizon Telescope es un proyecto de interferometría ya intercontinental, ¿no?, que ha producido la primera imagen de un agujero negro. Ahora, el comienzo de la gestión de ALMA es en el año de JAMA, perdón, es entre los años 2006 y 2009. Yo escribo un proyecto, fue una idea más que un proyecto concreto, pero fue de 3 páginas o 4, que se lo llevo a Thijs de Grauw, que en aquel momento era, ya en el 2008 aproximadamente, era el director del proyecto ALMA. Y Thijs de Grauw lo encuentra como un proyecto muy bueno y realmente me estimula para que siga adelante. Yo hago una visita a la Argentina porque en ese momento tenía un cargo con licencia sin goce de sueldo y ya llevaba unos 3 años. Y voy a hablar con Charrió, que era presidente del CONICET, para resolver esa cosa, si yo tenía que renunciar y volver a pedir mi reincorporación. Y Charrió me dijo, no se preocupe, yo resuelvo esto, usted ocupa un puesto de importancia a nivel internacional en la ciencia, o sea que yo lo resuelvo. Y efectivamente lo resolvió y me pregunta, y bueno, ¿y qué es lo que está haciendo? Y yo le cuento el proyecto ALMA y le menciono la posibilidad de Argentina de desarrollar un par de antenas para incorporarla a este proyecto global, ALMA, ¿no?, o semimundial, ¿no?, de los países centrales.
Entonces Charriot me dice, ¿cuándo usted vuelve a Chile? Yo le digo, bueno, tengo que volver mañana. ¿Y a qué hora? Y yo le dije, bueno, esa última hora. Y Charriot llama por teléfono al flamante, que era flamante, ministro de Ciencia y Tecnología. Fue la misma semana en que se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Argentina, y arregla Charriot una entrevista con Barañao. Yo le explico el proyecto y Barañao me dice, sí, realmente es un buen proyecto. O sea, estuve un par de horas, estuvimos hablando, y él me plantea, en el contexto de aquel momento de integración latinoamericana, me dice que seguramente para obtener fondos que cubran los costos iniciales se necesitaría un financiamiento del Banco Interamericano, para lo cual en el momento de integración latinoamericana que se vivía en aquel momento, me dijo, o sea, es muy conveniente hacerlo con Brasil. Contacto a Jacques Lepine, a Zulema Abraham y a Bete Gouveia Dalpino. Hice también un par de viajes a San Pablo, todo esto a nivel personal, ¿no? Y como Jacques, Zulema tenían ya experiencia relativas altas frecuencias de observación, son las personas que más se interesaron por el proyecto, junto con Bete, que también en ese momento se interesó en el proyecto. Ricardo Morras dirige los primeros estudios de las condiciones atmosféricas en Macón y luego en Chorrillos, y él encuentra, o sea, se encuentra como conclusión que se empezó en Macón, porque fue el primer sitio que yo sugerí, pero de acuerdo al estudio que se hizo con el TIPER de nuestros colegas mexicanos, las condiciones en Alto Chorrillos no son muy diferentes, son equivalentes. Y como a nosotros no nos molesta la luz de San Antonio de los Cobres, lo que nos molesta son las interferencias en microondas, se decidió, por razones de facilidad para el desarrollo de la infraestructura, desarrollar la primera antena de llama en Alto Chorrillos. En el año 2008 se desarrolla la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Río de Janeiro, y en colaboración con Arnal, que era el director del IAR, de Morras, subdirector, de Gustavo Romero, yo no sé si en ese momento era subdirector o no, con Jacques, Zulema y Bete, elaboramos un documento y organizamos un workshop toda una tarde que duró más o menos 4 o 5 horas, donde participaron el director de la ESO en ese momento y otras autoridades. Fue un workshop muy productivo. Y ustedes pueden ver que aquí se plantea como primer objetivo en aquel momento del desarrollo de llama asociado a ALMA. O sea, y desarrollar con el tiempo una configuración triangular con
lados de 180 kilómetros para el desarrollo de interferometría. Con el MINSIT se acuerda que para mí era lo más razonable, que el IAR, que era el instituto que tenía en ese momento los recursos humanos con experiencia en radioastronomía centimétrica, pero ahora se podía pasar a astronomía milimétrica, es la institución que debía dirigir en Argentina el proyecto Llama en colaboración con Brasil. Bueno, las motivaciones originales de Llama, yo las he puesto aquí en estas pocas líneas. La primera motivación fue la de integrar la astronomía latinoamericana a la frontera de la investigación con ALMA y lo que se llama el Event Horizon Telescope. O sea, la situación en 2008 que yo experimenté estando en Chile era que los países centrales estaban teniendo problemas para finalizar, problemas a nivel financiero, para finalizar ALMA antes del fin de 2018. Y si estos dos países latinoamericanos tenían la iniciativa y anticipaban un proyecto regional asociado a ALMA, podrían ocupar una posición relativamente privilegiada para participar en todos los proyectos de ALMA donde se requiriera una resolución angular mayor que la que se obtiene con ALMA. O sea, aumentar la resolución angular de fuentes suficientemente intensas y compactas por un orden de magnitud. Eso es algo que Charriot y el ministro entendieron inmediatamente que era una buena idea porque con una inversión inicial de 20 millones de dólares, 10 millones por Brasil y 10 millones por Argentina, se permitiría integrar a las futuras generaciones de astrónomos argentinos, y brasileños y latinoamericanos en general a un proyecto global como ALMA que costó inicialmente más de 1.4 mil millones de dólares. O sea, la inversión era razonable y muy pequeña comparada con el costo de incorporación por ejemplo, en la ESO. La tercera razón es que este es un proyecto original desde el punto de vista científico y tecnológico. O sea, es un proyecto que no repetiría objetivos que ya fueron alcanzados, por ejemplo, en Chile, a nivel de la astronomía óptica y del infrarrojo cercano. O sea, es un proyecto que sería de interés internacional y regional y sería realmente original. El problema en Chile para desarrollar un array extendido es que Chile es muy angosto y si uno va muy hacia el oeste se cae en el Pacífico, que no es un buen lugar para desarrollar astronomía milimétrica. En cuarto lugar, es un proyecto que serviría para testear proyectos científico-tecnológicos a nivel regional, paso a paso, porque requiere
es la ventaja de un interferómetro que uno va construyendo a medida que tiene la capacidad financiera, tecnológica, etcétera, antena por antena, y en forma progresiva, ya que este proyecto podría desarrollarse en el futuro a lo largo de los Andes. Y finalmente, JAMA es un proyecto ideal para la formación de recursos humanos en ingeniería de materiales, en la tecnología de microondas, que como ustedes saben, viene de más en más en importancia, que tiene aplicaciones en las telecomunicaciones, que sirve para hacer relevamientos de los recursos naturales, de microelectrónica, y también para la gestión de proyectos científicos tecnológicos a nivel nacional e internacional. Bueno, o sea, hasta ahora, después de varios años, ustedes pueden sacar la cuenta, JAMA está esperando a hacer una realidad en Alto Chorrillos, y la gobernación de Salta ha cumplido con, con sus promesas y ha construido el edificio de JAMA en San Antonio de los Cobres. Y como ustedes ven, después de tantos años, ahora se llama de esta Salta como ventana al universo. Es algo que yo me di cuenta hace mucho tiempo, que la ventana al universo que estaba siendo ofrecida a la Argentina desde su territorio estaba esencialmente en Salta. Bueno, para terminar, yo quisiera recordarles a los jóvenes que Salta es una ciudad que es donde vivirían las familias de los científicos, técnicos, ingenieros que irían a vivir a Salta. Es una ciudad, está entre las ciudades más lindas, ¿no?, de la Argentina, con un centro colonial, con todo tipo de climas. O sea, ustedes ven que yo estoy hablando de zonas desérticas, sin agua, y aquí tienen ustedes muy cerca en Salta bosques muy interesantes, represas para el agua, teleférico, etc. O sea que sí es una ciudad donde muy agradable para científicos y técnicos e ingenieros que quieran desarrollar su vida profesional con buenas perspectivas, y agradable para la familia. Bueno, eso es todo por ahora. Estoy abierto a preguntas si es que he dejado tiempo. Hay gente de Salta hoy acá que se unieron. Gracias. Bueno, muchas gracias, Félix, por toda tu participación y trabajo, sobre todo. Vamos a pasar a la siguiente presentación, entonces, que está a cargo de la doctora Zulema Abraham. Zulema vive hace muchísimos años, cuando nos decimos, no sé, como 50, 40, Zulema. Más de 50 años que terminé mi doctorado. ¿50? 50. Y Katrin Cesarski también iba a haber un workshop de aquí a 2 semanas en honor de Katrin Cesarski, que terminamos prácticamente el mismo año nuestros doctorados. Ah, mira. Bueno, pero lo que iba a decir es que en realidad es argentina y que es licenciada en física de la Universidad de Buenos Aires, después hizo su doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y de ahí entiendo que te fuiste para Brasil y no volviste. Actualmente es profesora asociada de la Universidad de San Pablo y trabaja en el área de la radioastronomía.
y está involucrada desde los comienzos, como mencionó Félix recién, en el proyecto Llama, y me consta el tiempo, la dedicación y la pasión que pone en este proyecto. Hoy nos va a hablar sobre Eta Carina, un objeto perfecto para Llama. Gracias, Zulema, y adelante. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Es un placer de poder empezar estos seminarios, y especialmente hablando de Eta Carina, que es un objeto que es muy querido tanto en Brasil cuanto en Argentina. En Argentina fue Gaviola, creo que era uruguayo, pero él era profesor de la UBA, y bueno, cuando yo llegué ya no estaba dando más clases, pero uno de los primeros que empezó con las observaciones de Eta Carina en Argentina. Después, claro, Vir Piñemela como parte de sus trabajos sobre estrellas Wolf-Rayet. Y finalmente el Observatorio de La Plata está haciendo trabajos en Eta Carina todavía hasta hoy. Parece mentira, pero no sé si hay alguien del grupo, pero ellos siguen observando en el Observatorio de La Plata, en el medio de la ciudad, Eta Carina. Sí, hay todo un seguimiento, sí. Exactamente. Entonces, bueno, lo que yo voy a hablar es en parte un trabajo que estoy haciendo con Pedro Beaclini, fue alumno mío desde maestrado, doctorado, postdoc, y ahora está en NRO, en Socorro. Diego Falseta González, que también lo conozco desde que era estudiante y ahora es profesor de la universidad. Lars Niemann, que muchos de ustedes conocen, que estaba en ALMA, en ESO, en Chile. Pierre Cox, que fue director de ALMA y que también fue uno de los pioneros de observar Eta Carina. Entonces, primero les voy a hacer un poquito de historia de Eta Carina, quién es Eta Carina, para los que no saben. Bueno, y después les voy a hablar de la parte brasilera cuando llegue el momento. Entonces, Eta Carina es una de las estrellas más masivas de nuestra galaxia, tiene más que 120 masas solares. Es realmente una estrella que está en un sistema binario, y la compañera también es una estrella muy masiva, pero no es visible debido a que cuando uno observa Eta Carina ni siquiera ve la fotosfera de Eta Carina, ve el viento. Bueno, Eta Carina es famosa desde los años 1840, cuando eyectó una gran cantidad de masa, su luminosidad aumentó enormemente, bueno, eyectó casi 40 masas solares, aumentó varias magnitudes en su luminosidad hasta ser visible a, no sé cómo se dice necta en español, en Brasil se dice ojo nudo, no sé cómo. Ojo desnudo. Ojo desnudo, bueno. Y bueno, eyectó materia que está expandiéndose hasta con velocidades de 500 kilómetros por segundo, y que formaron esta nebulosa que es el homúnculo, y se llama homúnculo porque al principio era muy chiquitita y solo tenía una parte para arriba y dos piecitos para abajo. Entonces por eso se llama homúnculo, pero eso en los 1800. Bueno, esta es la curva de luz de Eta Carina. Aquí es cuando eyectó la materia. En realidad no se sabe muy bien qué tipo de estrella es Eta Carina. Se considera que puede ser una LBB, que es una Luminous Blue Variable, o también que esa es lo que le pasó en esos años, fue que se transformó en una supernova, pero en una supernova que no se deshizo completamente, por eso se llama un impostor de supernova, pero en principio en el futuro, y puede ser en un futuro muy próximo, puede ser una supernova también. Y también se cree que puede haber sido un sistema de 3 estrellas, una de las cuales colidió con el sistema,
y fue incorporada a las otras dos estrellas. Entonces, aquí, esa es la parte de 1840, y después de que aumentó la luminosidad, comenzó a caer y cayó mucho más de lo que antiguamente, justamente porque toda esa nebulosa está formada por polvo que absorbe la radiación visible, pero la emiten en infrarrojo. Ok, lo siguiente es el evento que hubo en 1890, que también hubo una eyección de materia, pero menor, y que resultó en un aumento en la luminosidad y después un decaimiento, y eso es algo que está dentro del homúnculo. Todo esto es un pedazo del homúnculo y es visible en las líneas del hierro, aquí alejándose de nosotros y aquí aproximándose. Y la velocidad de expansión es menor, es 200 kilómetros por segundo. Bueno, lo siguiente es el tercer evento que nadie lo vio, en 1940, y que ese es el que vio Gaviola. Él que lo relató, y en ese momento aumentó la luminosidad y siguió, pero después no volvió, siguió aumentando. Entonces nadie sabe si realmente aquí hubo o no hubo eyección de materia. Entonces, en ese momento que ocurrieron, además de ver ese aumento por Gaviola, lo que él vio es que también aparecieron en ese momento unas líneas que no estaban antes, que son líneas de alta excitación debidas a estados metaestables de algunos elementos, especialmente el hierro, y que aparecen cuando la energía de excitación es más que la energía de ionización del hidrógeno. Y aquí es cuando entra Brasil, porque Augusto Daminelli, que es de nuestro instituto de la Universidad de San Paulo, percibió que esas líneas desaparecían cada 5.54 años, y ahí él imaginó que una desaparición de ese tipo se debería deber a un sistema binario, y después que él lo predijo en 1996, hubo varios eventos que mostraron que realmente cada 5.5 años esas líneas desaparecen. Pero también desaparecen, bueno, aquí en otras longitudes de onda o energías. Una de ellas es en rayos X. Eta Carina emite en rayos X debido a la colisión entre los vientos. Las dos estrellas, especialmente Eta Carina, tiene un viento que es muy masivo, con una densidad muy grande, pero con velocidad chica, de la orden de 500 kilómetros por segundo. La otra compañera debería estar emitiendo un viento más tenue, pero con velocidad mayor del orden de 5.000 kilómetros por segundo, y la colisión entre esos dos vientos produce, entonces se calienta el material, se comprime y emiten rayos X. Y esos rayos X desaparecen también cada 5.5 años, y eso se debe posiblemente a que la órbita de ese sistema binario es muy elíptica, muy excéntrica, y cuando están más cerca las estrellas están a una distancia del orden de 1,5 unidades astronómicas, o sea, pasan muy cerca unas de las otras, y posiblemente la secundaria entra en el viento de la primaria y ese choque ya no es visible, se forma mucho polvo y la emisión es absorbida. Bueno, después de las primeras observaciones iniciales, con el aparecimiento del Hubble Space Telescope, fue posible obtener más resolución, porque antes el SIN comprendía el viento de Eta Carina, es lo que se puede observar
desde el suelo, y lo que se vio con el HI es la estrella principal o el sistema binario, porque eso no se puede separar, y también se vieron regiones densas que aparecen aquí y que son donde están esas líneas de alta excitación a las cuales me voy a referir más tarde. Entonces yo me voy a concentrar en esta región cerca de Eta Carina. En el infrarrojo se ve, pero también es absorbido, no aparece. Lo que se ve es la emisión del polvo, no tanto la estrella, y por eso es importante las observaciones en radio, porque dejan penetrar más allá del polvo. Y estas fueron las primeras observaciones en ondas de radio con el interferómetro de Australia, el Compact Array, en 3 y 6 centímetros, y lo que fue observado en una serie de observaciones a lo largo de los años es que cuando está el mínimo en las líneas de alta excitación, también hay un mínimo en la emisión, esto es el continuo, en la emisión continua, y después, a medida que las estrellas se van separando, la intensidad también en radio aumenta y se va extendiendo, se forma como un disco de emisión y también algo en la región norte, hasta que llega al máximo y después comienza a caer hasta que se completa el ciclo. Eso es en 3 y 6 centímetros. Después fue observado con el CEST en 1 y 3 milímetros, y ustedes pueden ver aquí a la izquierda la imagen de Eta Carina. Esta es la estrella que no está resuelta, claro, y esta es la nebulosa de Carina 2, que es una nebulosa que es fuertísima en óptica e inclusive en ondas de radio de frecuencias más bajas, pero que en 1 y 3 milímetros es mucho más débil que Eta Carina. Y también aparecen líneas de recombinación del hidrógeno en ondas de radio. Esto es H40 alfa y H29 alfa, observadas por Cox en 1995. Y lo que observó es que esas líneas de recombinación no están en equilibrio termodinámico local. Si estuvieran, tendrían esta intensidad aquí abajo, y no en esta parte aquí encima, y esas líneas corresponderían a, serían originadas en regiones que tienen densidades del orden de 10 a la 7 electrones por centímetro cúbico y temperaturas del orden de 10.000 grados Kelvin, o sea, son regiones compactas y ionizadas. Entonces, después de eso, las próximas observaciones que consiguieron obtener una resolución mejor fueron hechas en ALMA en el ciclo 0. Y si ustedes ven la publicación de esas observaciones, son mías, de mi colaborador Diego Falseta González, y mi postdoc Beaclini, que las hicimos en el... Y lo muestro esto baseado en lo que nosotros discutimos en ALMA ayer, especialmente en la reunión de instrumentación. Yo tenía colaboradores extranjeros. En esa época, Brasil estaba por entrar en el ESO, entonces teníamos acceso a ALMA y podíamos presentar como Brasil propuestas. Entonces yo decidí hacer una propuesta solo con colaboradores brasileros, porque en esa época se decía que, como ahora se dice también de Argentina, que Brasil no puede hacer proyectos competitivos a orden internacional. Entonces yo decidí hacer la prueba y presenté ese proyecto para ALMA, y fue el único proyecto brasilero aprobado. Usted sabe que en esa época la relación era 1 a 100, me parece, o algo así, de aprobación. Y la idea entonces era observar ALMA en todas las frecuencias posibles que estaban disponibles en ALMA en el ciclo 0.
Y lo que obtuvimos fueron con resoluciones de 4, 3, 1,5 y un segundo de arco, en frecuencias que van desde 90 GHz hasta 670 GHz, que es la banda más alta con la cual vamos a observar en llama. Y aquí pueden ver, este es el continuo. La estrella no se consiguió resolver, ¿ok? Pero lo que se vio haciendo la integración de todo el continuo, lo que se veía, era un espectro que tiene toda la forma de un espectro de una región H2 compacta, con un máximo en más o menos 200 o 300 GHz, que en realidad es la frecuencia de las regiones de formación de estrellas. Cuando una estrella se forma, una estrella masiva se forma dentro de una nube molecular, se forma una región H2 que tiene exactamente esto. Entonces, además de nosotros poder observar con llama, que son exactamente esas frecuencias en las que vamos a observar la estrella, como estoy proponiendo, va a ser posible observar estrellas en regiones de formación de estrellas masivas que están embebidas en nubes moleculares que todavía no fueron disipadas. Bueno, eso es lo que vimos en el continuo, pero vean cuál es la densidad de flujo en frecuencias altas entre 40 y 50 gigahertz, o sea, es algo que va a ser muy fácilmente observado con ALMA, va a ser para la primera luz de llama, disculpen, seguro, y desgraciadamente no va a ser posible observarla como calibradora porque es variable, pero sí va a ser posible usarla para apuntamiento porque va a ser muy fácil de ser observada. Y estas son las líneas de recombinación que uno ve en las frecuencias. Esto es en la frecuencia más baja, en más o menos 100 GHz, y son 12 Janskys de intensidad, pero a medida que subimos la frecuencia, vamos a la línea de 30 alfa, ya está en 70, 80 GHz, y cuando vamos a la banda 9, que es a 600 GHz, la intensidad es de 150 Janskys. O sea, eso lo vamos a poder ver con toda facilidad. Y además se ve las líneas del helio en eso aquí. Bueno, esto era lo que vimos en el ciclo 0. Les voy a mostrar rápidamente en el ciclo 5, en 2017, lo que fue visto. Ahora con resolución, con líneas de base de 8 kilómetros. Las bandas las más separadas de ALMA, y eso que veíamos en 600 GHz en el ciclo 0, lo podemos resolver ahora en bandas más bajas, estas bandas 6 que nos gustaría tener, en 200 esto aquí es menos de un segundo de arco, ¿okay? Todo esto es 0.6 segundos de arco. Entonces este es el continuo, y vean, este es el espectro integrado en toda la región. Esto es la línea integrada en esos 0.6 segundos de arco, la línea del helio. Y aquí es integrada solo en la región central, que es la región donde está realmente la estrella Eta Carina. Y ven que aquí la línea ya es mucho más débil, realmente debe ser algo que está entrando de la otra región, que está al noroeste de Eta Carina, pero lo que se puede ver muy bien es la alta velocidad, y estas son el viento de Eta Carina, de los dos, en el viento que viene hacia nosotros y el que se aleja. Bueno, lo siguiente podemos hacer ahora en esas líneas, podemos tener resolución de 1.2 kilómetros por segundo, y estos son mapas de distintas resoluciones, de distintas velocidades,
Esto es una velocidad de menos 57 kilómetros por segundo, 58, esto es 54, esto es 40. Entonces ven que hay distintas componentes compactas en distintas velocidades. ¿Okay? Y estas son, las podemos ver en espectros. Esto aquí es el espectro integrado. En los isocontornos negros representan la intensidad de la línea integrada en cada píxel, y en colores la velocidad correspondiente a ese espectro, la velocidad pesada por la intensidad. Y pueden ver que hay velocidades que varían entre menos 30 y menos 100 kilómetros por segundo, y cada uno de estas componentes tiene velocidades diferentes. Algunas son componentes compuestas de varias velocidades, pero otras representan líneas muy estrechas. Esto es en Jansky-Sforvin, la escala, y esto es velocidad. Entonces cada una de estas componentes tiene una velocidad diferente. Y si volvemos, bueno, y esto es la línea de helio, correspondiente a la velocidad de menos 54 kilómetros por segundo. Aquí aparece a menos 178 porque está en la escala de velocidades del hidrógeno. Pero esta es la línea de helio, y pueden ver que la estructura de la línea, que está en colorido, es igual a la del hidrógeno, excepto por esta región aquí que corresponde a al viento. Y aquí les muestro el espectro del viento. Esto es en el canal de 350 kilómetros por segundo que se está aproximando, y ese otro pedazo es en el canal de más 145 kilómetros por segundo que se está alejando. Y aquí en blanco está los isocontornos de la radiación continua. O sea, el viento está en esta dirección, que justamente es la dirección del eje del homúnculo. Y finalmente pudimos ver esos objetos que yo les dije antes, que eran en los que aparecían las líneas de alta excitación en óptica. Bueno, esas líneas fueron acompañadas a lo largo de los años, y se midió el movimiento propio de estas líneas en óptica. Y nosotros las identificamos en nuestro mapa como esta es el B, esto es D y esto es C. Y entonces aquí les muestro, como mi último slide, la distancia a eta carina de esas componentes B, C y D a lo largo de los años. Esto es óptico, y estas son las posiciones que medimos en radio, y con eso conseguimos determinar con más precisión la época en que esas componentes fueron eyectadas. Fueron eyectadas después de 1940, cuando aparecieron esas líneas de alta excitación. Y una cosa interesante, que estas son las épocas en que la aproximación entre las estrellas fue máxima, y pueden ver aquí que coinciden muy bien con la eyección de esas componentes. O sea, parecería que esas componentes que estamos viendo, que son densas, que tienen del orden de 10 a la 7 electrones por centímetro cúbico, fueron eyectadas cuando las estrellas estaban más próximas entre sí. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Insisto, es uno de los objetos que vamos a poder observar primero con llama. Bueno, muchas gracias, Zulema. La verdad que lo tenés muy estudiado, toda esta Karina. Quisiera hacer un agradecimiento a vos y a todos los brasileños que aceptaron que estas reuniones sean en español. En un momento iban a ser en inglés, y después ustedes, bueno, los
colaboradores brasileños dijeron que si hablábamos despacio no se entendían, y espero que esté funcionando. Bueno, a ver si hay preguntas. Yo imagino que lo que queréis con llama. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a la tercera y última presentación de hoy, que está a cargo de la doctora Lidia Cidale, que es investigadora principal del CONICET y profesora de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata. Actualmente también es la vicedecana de la facultad, y trabaja en la investigación de las estrellas B con líneas de emisión y mecanismos de pérdida de masa. Hoy le invitamos especialmente a esta reunión, porque aunque ella no es radioastrónoma, creemos que, bueno, y ella cree en particular, que llama va a ser útil en sus trabajos, y nos parece importante que en estas reuniones también haya astrónomos observacionales no radioastrónomos que puedan empezar a ver cómo llama puede serles de utilidad en sus investigaciones. Hoy nos va a hablar sobre, lo traduje tu título, entornos de gas y polvo alrededor de estrellas masivas. Adelante, Lidia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo les quería contar unos trabajos que estamos haciendo sobre entornos de gas y polvo alrededor de estrellas muy masivas. Es un trabajo que estamos en colaboración con gente de la Universidad de Valparaíso, Chile, de Río de Janeiro, de la República Checa y los grupos argentinos. En particular, tratamos con estrellas que son BE bracket, entre corchetes, para indicar que tienen líneas prohibidas. Y primero les cuento las características principales, o sea, tienen las líneas de hidrógeno en emisión muy intensa. Fíjense que llegan hasta niveles de 100 veces el continuo, y se piensa que son rotadores rápidos que, bueno, la rotación sería uno de los mecanismos que favorecería la pérdida de masa y formarían discos, de donde proviene esta emisión importante de hidrógeno. Pero además, qué mal que quedó. Además, tienen líneas prohibidas de elementos de alguna ionización, como sería calcio 2 veces una vez ionizado, oxígeno neutro ionizado, pero también hay líneas de elementos no neutros, de líneas permitidas también de calcio y de hierro. Y al mismo tiempo, si uno va al ultravioleta, se caracterizan por tener elementos altamente ionizados, como ser carbono 4, silicio 4, o sea, el espectro es una mezcla de un gas caliente y un gas frío. La otra característica que tienen es que tienen excesos infrarrojos muy importantes, casi igual que la estrella, o excesos infrarrojos más importantes que la estrella, lo cual indica de que tiene una importante emisión en polvo caliente. Los estudios de las nubes de Magallanes, hay muy poquitos objetos de estos en las nubes de Magallanes, son alrededor de 15, se ha encontrado que hay granos de silicato amorfos y otros objetos presentan granos de silicato cristalinos. Esto nos estaría diciendo que hay como discos de arena, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, y el polvo tiene la banda característica de los pads. ¿Dónde se ve el fenómeno B? Bueno, el B bracket. El fenómeno B bracket se ve en una variedad totalmente distinta de objetos, porque se encuentra en objetos que son de masas intermedias y objetos jóvenes, como serían las Herbis AE B bracket. Se observan en objetos ya más evolucionados de baja masa, como serían las nebulosas planetarias compactas. Se observan en las LBB, en las supergigantes B bracket. Esta es una imagen tomada en Spitzer de 24 micrones, donde se ven los discos
de polvo que hay alrededor de todas estas estrellas. Y todas las estrellas que estamos en su interior serían estrellas muy, muy azules que tienen temperaturas entre 10.000 y 35.000 grados. Y se observan también en sistemas simbióticos que tienen compañeras B-bracket digamos, en ese intercambio de masa que se arma nebulosas alrededor de estos objetos. En particular, queda otro grupo de estrellas que no entra en ninguna de las categorías que mencionamos anteriormente y que todavía sigue siendo el 50% de la muestra y que no se sabe si son objetos evolucionados o si son objetos jóvenes. El modelo típico que se utiliza para las supergigantes B-bracket, ¿no?, que son los objetos a los que más nos enfocamos nosotros a estudiar dentro de toda esta muestra de estrellas que tienen el fenómeno B-bracket, se piensa que es justamente que tiene un viento polar, donde estarían formándose las líneas de elementos altamente ionizados, es un viento caliente, y que tendría la formación de un disco ecuatorial donde se formaría el hidrógeno ionizado, después vendría la presencia de moléculas, generalmente se observa la molécula de monóxido de carbono o el TIO, y después estaría ubicado el polvo, que es la característica que se observa. Hasta ahora yo conozco un solo objeto que el Hubble ha dado una imagen mostrando las características de este modelo, que es justamente SHARE 25, que tiene el jet polar y justamente la formación de un anillo alrededor, y es una supergigante B-bracket. Después todos los demás objetos son puntuales, muy poco se observa la nebulosa, alcanza a resolverse las nebulosas y generalmente uno observa la emisión de H-alfa o el polvo. Bueno, nuestro proyecto, donde participamos todas estas colaboradores, tiene como uno de los objetivos estudiar la geometría, cuáles son las distribuciones de densidad y temperatura de las envolturas que hay alrededor de estas estrellas, hacer un estudio de la dinámica y de la química. Bueno, entre estos trabajos nosotros hicimos observaciones principalmente en el cercano infrarrojo. Para eso utilizamos Gemini, es nuestro principal aporte de datos ópticos, y durante un tiempo también estuvimos haciendo observaciones en la ESO con Symphony. Esto llevó a ser lo que uno estudia en estos objetos, que son supergigantes B-bracket, justamente es la presencia de la banda de CO, son los primeros sobretonos, que surgen en 2.3 micrones, o sea, estamos hablando de CO caliente. Y de hacer el modelado de este CO, lo que encontramos que ese disco de CO que está cercano a la estrella está en movimiento kepleriano, y en muy pocas oportunidades se ve que tiene una leve expansión. En algunos casos son estables, son discos muy estables, pero también hemos encontrado objetos donde se disipa el disco de CO y transcurrido determinado tiempo vuelve a aparecer. La cuestión es que haciendo observaciones en 2.3 micrones en el cercano infrarrojo, está la posibilidad de observar las bandas de CO de 12, que tiene el isótopo de 12, pero también está la presencia del 13, CO, que estaría acá abajo. Mirando la relación entre carbono 12 y carbono 13 sería una manera de determinar justamente la edad de la estrella. Uno espera que el contenido de carbono 13 interestelar es de 90, y entonces haciendo el modelo uno puede sacar si serían objetos jóvenes o objetos evolucionados, y en este caso, si son objetos evolucionados, uno podría sacar la edad de la estrella.
y el aporte sería dado por la estrella, por el viento estelar. Bueno, el modelado del CO nos permite sacar la temperatura, o sea, la intensidad de la primera banda con respecto a la segunda banda de CO que se ve en los 2.3 micrones, daría información de la temperatura, y teniendo en cuenta justamente el ancho de la banda, uno podría sacar información de la columna de átomos. Bueno, estos son modelos entre 20 y 10 a la 20 y 10 a la 21 centímetros cuadrados. Bueno, entonces nos hicimos una tarea de observar muchas estrellas B Brackett, tanto de la galaxia como de las nubes de Magallanes. Este turno primero lo habíamos pedido con Gemini, lo habíamos obtenido al turno, pero Gemini nos hizo muy poquitas observaciones, entonces después otro turno hecho con Symphony nos permitió tener una muestra más grande. Acá son en rojo estaría el modelado que hacemos empleando un programa que hace el grupo de la República Checa de Krauss, y modela las líneas de Pfund, que serían las últimas que salen en la serie, y se superpone con las dos bandas moleculares de CO. Y también se modela el carbono 13 simultáneamente. Y de acá es donde uno saca justamente que las relaciones de carbono 12 a carbono 13 están entre 9, 20, 12, lo cual nos está diciendo que efectivamente son estrellas supergigantes, y entonces el material es material eyectado por la estrella. Y las temperaturas de esa región, de esos discos de CO, es un CO bastante caliente, está entre los 2000 y 3000 grados. En 3500 grados se espera que se disocie esta molécula, y por lo tanto después no debería verse el gas molecular. Acá está una medida de las columnas de átomos que se miden de estos discos. Esto no lo quería mostrar, pero hemos observado LBB también, y hemos encontrado un método, porque en principio uno no sabe si son LBB o si son supergigantes B Brackett, y una manera de separarlas es a través de la fotometría J-H y H-K, es una manera, porque las LBB, tanto como Eta Carina, se mezclan con propiedades muy semejantes a las supergigantes B Brackett, y entonces era necesario saber si estamos trabajando con grupos supergigantes o realmente estamos viendo LBB. Entonces, como se observaban los discos de CO, y por otra parte estaban las observaciones que decían que habían polvo con silicato, surgió en una visita que había hecho Mijaela en La Plata, surgió la idea de que tendría que verse la molécula de óxido de silicio, porque decíamos, como si se ve el polvo de silicatos y son entornos ricos en oxígeno, el exceso de oxígeno debería combinarse con la segunda molécula más estable del universo. Y entonces se largó una campaña de hacer observaciones en alta resolución en la búsqueda de CO, justamente en los 4 micrones. Que esta estructura se superpone justo con Brackett alfa, pero confiábamos que haciendo un modelado fino íbamos a poder resolverla. Bueno, se hizo la búsqueda con... se pidió el turno a la ESO en este momento, y se encontraron de unos 10 objetos que pedimos, en 6 de ellos encontramos que además estaba el monóxido de silicio. De una manera muy, muy intensa. Para encontrarlo hubo que hacer primero los modelos y hacer la búsqueda con el modelado, y una vez que se obtuvo el ajuste bastante preciso, pudimos confirmar que lo que se estaba observando era el CO. Posteriormente salieron muchísimos proyectos, muchos de ellos en el óptico, de empezar a observar líneas prohibidas en el óptico.
de todos estos objetos, entre ellos el calcio prohibido, y estos se caracterizan por tener dos estructuras, o sea, tiene dos máximos la línea, no un solo máximo como suele observarse, y entonces empezamos a analizar cuántas componentes de línea se necesitaba para poder reproducir las estructuras. En algunas estrellas con dos componentes se alcanza a reproducir la observación, con otras hay que poner más componentes, pero lo interesante es que estas componentes se ven a distintas velocidades. Bueno, se hizo un estudio sistemático y esto llevó a determinar regiones de formación y calcular distancias a donde se estarían formando estas líneas. Bueno, todo esto viene apoyado con muchos trabajos porque el CO y el CIO, al tener observaciones de alta resolución y además haber hecho datos de interferometría, hemos podido sacar con precisión dónde se estarían ubicando los discos de CO. Y encontramos que depende de las estrellas, están en 12 o 36 unidades astronómicas. Mientras que las líneas de calcio y de oxígeno prohibida, encontramos que hay grupos que se forman antes de los discos de CO y encontramos otras componentes que se formarían después de los discos de CO. Eso analizando las velocidades y suponiendo de que todo esto tiene rotación kepleriana. De todas las estrellas que estamos observando, no se observa una relación del tamaño del disco con respecto a la masa de la estrella. O sea, esto no está en escala, pero tenemos, esto por ejemplo está a 1.3 unidades astronómicas, hay otros que están a 5 unidades astronómicas, en este caso 3 unidades astronómicas, estamos encontrando CO y 3.8 CIO. Y tampoco está relacionado si la estrella es binaria o no es binaria. Alguno de estos objetos se ha podido comprobar de que son un sistema binario. En particular, a partir de ahora, yo me voy a concentrar en este objeto, MW137, que fíjense que el disco de CO está muy pegadito a 1.6 unidades astronómicas, y después estarían formándose las líneas de oxígeno prohibido por afuera. De todos los estudios que nosotros venimos haciendo, nos está diciendo que los discos son discretos. Esto lo encontramos en el grupo este de estrellas que les mencioné acá, como que se forman anillos de determinados elementos con cambios de densidad, indicando como que, bueno, son anillos con densidades alternadas. Eso también lo vimos en las nubes de Magallanes, incluso hemos visto con discos de CO que se forman en forma de anillos. Los discos de CO incluso en la parte externa, bien afuera de la estrella, a veces son variables, lo cual nos daba la sensación de que podía llegar a haber formación de planetas, digamos, que sería el perturbador del disco. Bueno, la cuestión es que el modelo que estamos proponiendo es que son en el óptico y en el infrarrojo serían discos con estas características, que es algo muy parecido a lo que después ALMA encuentra en el año 2015 para las estrellas frías, donde se ven formación de discos con densidades alternantes ya en lo que sería el CO frío. Entonces, como que estaríamos viendo esta misma estructura en objetos masivos, donde la formación de estos discos alternantes se estaría viendo en el óptico y en la región del infrarrojo cercano. Bueno, ¿por qué me quiero detener en MWC 137? Bueno, porque recién estaban preguntando si podía haber un objeto parecido a Eta Carina. Y bueno, este no es una LBB, porque es una supergigante B-bracket, pero tiene características similares a lo que alguna vez le pasó a Eta Carina. Son observaciones hechas con la cámara IFU de Symphony,
de la región de Bracket Gamma, CO caliente, estamos hablando infrarrojo cercano, donde se ve justamente con IFU que está el disco de CO y que se ve que está fragmentado. En Bracket Gamma se ve más extenso, pero después de un tiempo tiene otra estructura. Fíjense que esta es una observación de diciembre del 2014, acá tenemos una observación de marzo de 2016, y la forma del disco cambia. Esta estrella en particular tiene un jet bipolar muy finito con la formación de knots, y entonces esto llevó a que posteriormente empecemos a hacer una campaña más extensiva de este objeto. MW137, digamos, tiene una nebulosa muy extensa, tiene unos 30 segundos la medida de la nebulosa. Acá en el interior de la nebulosa se ve un cúmulo de muchas estrellas infrarrojas que solamente se ven en TUMAS, el cúmulo se resuelve bien, y tiene estos arcos, estas imágenes en H-alfa, y lo que se hizo en este trabajo es pedir un turno con APEX. Esto fue una colaboración que hicimos con Cristina Capa y Nicolás, y justamente observando con el instrumento, corregime Nicolás, porque con la boca, tomando justamente las observaciones con velocidades entre -9 y 5.6 kilómetros por segundo, se empezaron a delinear dos tipos de estructura. Una que aparentemente sigue la estructura de este arco, con fuertes condensaciones, y otra estructura que sería esta más finita, que va de la región noroeste a la región del sudeste, que es muy masiva y no pareciera estar relacionada con la estructura esta que eyectó aparentemente la estrella. Los estudios nuestros nos estarían diciendo que esto tiene un alto contenido de carbono 13, lo cual nos daría un indicio de que este material fue eyectado. Por otra parte, se encuentra que este arco tiene velocidades hacia el azul, mientras que la parte que está acá abajo tiene velocidades hacia el rojo, indicando como si fuera una estructura tipo bipolar. Este material que cruza y que es muy denso está orientado según la dirección del plano galáctico, así que suponemos que es nube molecular fría, ya estamos hablando de material frío, que posiblemente haya dado origen a este cúmulo. Mientras que este material podría ser el impacto, digamos, del lóbulo eyectado por esta estrella con el CO que lo rodea. Esta es una imagen tomada en Herschel de polvo, de cómo se distribuye el polvo alrededor de este objeto. Bueno, como MWS sigue siendo muy interesante, se acaba de enviar un trabajo con observaciones hechas con el telescopio de Rusia, el gran telescopio ruso de que tiene el interferómetro de Fabry-Perot, y lo que se hizo fue tomar la nebulosa en H-alfa y justamente hacer estos cortes con interferometría de la región de la nebulosa, y de cada corte que estamos sacando en estas slides, digamos, se va tomando cómo es la distribución de velocidades a lo largo de cada línea. Esto está hecho en la línea, en el óptico, en la línea de azufre 2, con líneas prohibidas. Bueno, haciendo ese análisis de cómo se distribuyen las velocidades, lo que permite hacer es un mapa de la nebulosa, justamente de cómo estarían distribuyéndose todas las velocidades y sacando punto a punto cómo es la velocidad de la nebulosa, donde, bueno, claramente se confirma que esto es el lóbulo que va hacia el azul, este es el lóbulo que va hacia el rojo, hay regiones de más alta velocidad que están haciendo un frente de choque sobre material eyectado,
y se encuentra que hay otra región acá nueva de material eyectado que tiene velocidades más altas. El jet que habían encontrado originalmente estaba en esta dirección, orientado, y esta es una estructura que sale para aquel lado. El modelo que hasta ahora mejor estaría ajustando es como si fuera, en vez de ser dos lóbulos, una estructura helicoidal. Haciendo el estudio de cómo es la distribución de azufre a lo largo de líneas prohibidas, uno puede hacer intensidades de las líneas, para eso se pusieron espectroscopía de ranura larga, se eligieron todas estas direcciones, y midiendo la intensidad de las líneas de azufre y las líneas de nitrógeno 2, que justamente es donde está al lado del filtro H-alfa, se puede ir sacando justamente cómo sería la distribución de densidad a lo largo de la nebulosa. Bueno, encontramos, acá tenemos una escala de distribución de densidad electrónica. Bueno, obviamente el rojo está más cerca de la estrella y va decayendo la densidad electrónica hacia afuera. Bueno, la idea de presentar y de contarle esta charla es porque esto muestra una sinergia muy fuerte entre lo que sería Gemini y posiblemente Llama, porque son datos de objetos muy calientes, masivos, donde uno puede sacar estructura de los discos en CO y en el óptico, y al mismo tiempo vimos que con observaciones hechas con APEX podría dar cómo es la interacción de estos discos con los entornos del medio inmediatamente con el cual está interactuando. Bueno, la idea es que todos los trabajos de estrellas masivas se hagan desde el punto de vista de estudios de muchas longitudes de onda, en un amplio grande de longitudes de onda, que abarque también radio, que tenga alta resolución espacial y alta resolución espectral, y con la idea de empezar a sacar información de tamaños de disco, forma, cómo es la dinámica, cuál es la composición química del gas, posteriormente poder hacer modelos de cómo son los discos ecuatoriales y polares, y en todos nuestros pruebas encontramos que el CO y el CIO está principalmente en rotación kepleriana. Estamos encontrando distancias que oscilan entre 11 y 20 unidades astronómicas, o sea, esos discos de CO están ubicados muy cerquita de las estrellas, estamos hablando de la órbita de Júpiter más o menos, con respecto a una estrella que tiene 30.000 grados. El polvo lo estamos encontrando más o menos a 28 unidades astronómicas, ese sería el radio interno. Estos son datos sacados con MIDI, utilizando el interferómetro de ESO. En GG Carina, por ejemplo, que es otra LBB, estamos encontrando discos de CO en 3 y 4 unidades astronómicas. Bueno, tenemos un panorama amplio, y la sospecha que tenemos es que estos discos de CO se extienden también en radio, y debería observarse también anillos en radio haciendo observaciones de muy alta resolución. Bueno, eso es todo lo que quería contarles, y muchas gracias.